The first thing that comes across my mind if I think of Roubaix is epic race and for tough people. And now I can also race it. He hecho pavés, he hecho clásicas, he hecho este tipo de carreras antes, pero quería saber lo que era sentir el primer pavé de Roubaix, el verme ahí en carrera por primera vez. Crazy, but also, yeah, for sure it's an epic race. So it's just so huge, you know. So I think it's gonna be super epic, and I think it's gonna be such a beautiful day on Saturday. This is the race where it's just chaos and anything can happen, and I think that is what makes this race so exciting. You have to be strong, you have to be able to dig deep, you have to be able to withstand pain. Hay mucha ilusión, también igual será mucha fatiga de lo que he probado esta mañana en el recorrido, será dura de verdad. Es algo de único, es la primera del ciclismo femenino y además en Francia. Es una clásica que siempre he visto en la tele desde hace mucho tiempo y a verla es algo especial y es una carrera única. Muy buenas, aquí estamos en el Infierno del Norte, una de las carreras más duras del panorama ciclista, y las grandes diferencias que estamos haciendo para participar en esta carrera es cambiar los tubulares, que normal llevamos estos que son de 25, llegamos a pasar a estos que son tubular de 28 o túbeles de 30, para así poder bajar un poco más las presiones y que los ciclistas y las ciclistas pasen más cómodos y más rápido por los tramos de pavé. Otra de las características diferentes a una carrera normal, lo que le ponemos es doble cinta en todo el manillar, ¿vale? Y de normal lo cortamos a mitad porque es un manillar aeroplano, la llegamos hasta la cruceta para que los corredores y corredoras tengan mejor apoyo y más grip en las manos. Las bicicletas realmente lo que es el cuadro sería el mismo y dependiendo de los gustos de los corredores se pueden utilizar tanto la Air Route como la Ultimate. Lo que tenemos que hacer es apretar bien los tornillos para que los traqueteros no salte el obús por algún lado. El mundial lo he hecho bien, tenía buenas sensaciones. A ver si este sábado tendré lo mismo, pero creo que la forma ya está y de ánimo tengo muchas ganas de estar en carrera y de ver cómo se corre para Roubaix. Everyone's gonna want to be first into the pavés, and it's like, yeah, 100 and I don't know how many girls wanting to go on the same spot, so it's gonna be really hectic and really crazy, but yes, that's how we want it. 24 kilómetros con aire de lado, hemos girado a la derecha y ya viento de culo, ¿vale? Sectores, Mont-Saint-Péver, ya habéis visto cómo estaba y nos quedan por ver todos estos, ¿vale? Si veis, pues eso, hay alguno que es muy duro, los vimos ayer vimos justo hasta este sector. Vamos a repetir, 1, 2, 3, 4 y estos ya son nuevos. Venga. If I can add something to help someone of my team to win, that would be a super special moment. And also it would be super special just to arrive to the Roubaix Velodrome. Also hope I can have a shower there.
yeah, so I really hope I can add something to the victory for the first women that will win. It's a historic moment. He hecho el primer tramo y he salido diciendo, ¿pero qué es esto? Y mis compañeras decían, ay, pues este no es el más duro. Y digo, pues esto no puede ser bueno. ¡No frenes! You have to enter in a good spot. It's to have to pass on those cobbles is, you know, it just takes a lot of energy. You have to make sure that you don't have bad luck, that the person in front of you doesn't crash, that you don't crash, that you don't hit something wrong. You know, you have to have the good legs, and you have to be able to really mentally be able to dig deep that day. And like, it's a lot of you have to haves that have to all come together in order to be able to win. Que es terrible. Sí, ¿Sí? como ¿Tanto? que sí, y desde... es que... ¿Pero por barro o por el lado aquí? Por todo. Y es que después de 100 kilómetros va a ser uno de los más... Es al final. Sí, al final. Quedan solo 2 después de ese. Ya, pero es un paso mítico. Sí, Ese eso es. también, ¿no? Con la gente y todo Joder. no vamos a sentir las piernas. Por eso, Que a cerrar los dientes y a pasar como se puede. claro. It took forever because we did Carrefour, the pavé, and then afterwards, Aude, of course, she was just going full gas on the pavés, and me and Barbie also, we just went, and and we were following the arrows, Yeah. but apparently the other girls didn't have the right map, so suddenly we had to turn around, go on the pavés again, Yeah. and it's not nice to go on the pavés twice. Ha hecho con el Alpecin 3 tramos, 3 sectores. Y bien. Pienso que hoy Annemiek ahí ha dado un paso muy bueno para mañana. Ha sufrido, ¿eh? Me decía, coche, mete el coche, que ya detrás, por ellos. Y ella os puede contar cómo pega el viento, porque lo ha vivido hoy y es el mismo viento de mañana. ¿Cómo pega el viento? Fuerte, muy fuerte. Iba a 45 por hora por el pavé, con viento de culo, ¿eh? Y lo peor es la lluvia, evidentemente, porque cambia mucho. Entonces, lo que hemos dicho, lo malo es la lluvia, lo bueno, vosotras, el conjunto. Sigo confiando en vosotras. Para mí sois el grupo más, para mí no, sois el grupo más fuerte. Vamos a aprovecharnos de eso, vamos a beneficiarnos de eso. Solamente es concentración, estar, desde el kilómetro 0. Van a ser 3 horas, con el aire de culo, la velocidad que lleváis, la calidad que tenéis, 3 horas de sufrimiento. ¿Vale? Mañana la clave va a ser llegar al kilómetro 34, sector 17, las primeras o las segundas, es la clave. Ahí tenéis el 80% de la carrera. Hostia, el infierno del norte, ¿qué creéis? ¿Que era esto, como dice Chente, una palmera de chocolate? Eso después, ¿vale? El infierno del norte. Bienvenidas. Y el objetivo es ganar la carrera. Ganar la carrera, podium. ¿Quién tiene que disputar la carrera? Aude y Lic, las dos. Aude, que no te tiemble el pulso. Hemos estado todo el año, lo que te dije, hoy te voy a sacar cada vatio, desde el kilómetro 0, y tú lo vas a dar. Vas fácil, aprovecha la pierna tonta, flotas sobre el pavé. Otras van, ¡pam! Una piedra es un obstáculo, tú flotas, no sé por qué, tienes ese don. Vamos a aprovecharlo. Emma, te va a tocar hacer el lead out al primer tramo y luego terminar la carrera, solo te pido eso. Eres una ganadora en potencia de la Roubaix, pero tienes que comer mierda para llegar a la gloria. Hoy te toca comer mierda. Chicas, vamos a por ello, se puede. Y vamos a seguir haciendo historia. Es la guinda a toda la temporada excelente que lleváis. Enhorabuena.
monde. Il y a aussi une concurrente française dans l'équipe espagnole qui nous rejoint. Dans cette équipe Movistar Team Women, Yannick à la nature surveillée, bien entendu, avec tout d'abord Emma Norsgaard Jorgensen, la danoise de 22 ans. Elle a remporté le représentant un petit peu plus de 10 minutes avant le départ. Le premier interview sera terminé par Dominique Pétrin. On est sur un 3, 2, 1, c'est parti! L'ovation du public, mesdames et messieurs, elle rentre dans l'histoire. Los primeros tramos de pavé con el ataque de otra, en este caso ex campeona del mundo, como Lizzie Deignan, que ha sido la primera en lanzarse después de haber superado esas primeras vueltas. Chicas, levantad un poco el pie a rueda, que está Annemiek aquí. La 71 également au sol. Y en 1 kilómetro, mucha atención, una curva en Central Island, mucha atención. No está lloviendo en estos momentos, justo en este momento se produce esta caída. All good, Mick? No? I'm okay. Okay. We can tell Leah to stop. No? Okay. Okay, we don't tell her. También está en este grupo Ode Bianic, la ciclista francesa del equipo Movistar. Confianza, chicas, las que estáis delante, que aquí poco a poco se van eliminando muchas de las favoritas. Venga, chicas, muy bien. Y por favor, buena colocación ahora, es importante estos 3 tramos, muy importante. Y bueno, aquí las corredoras del ciclocross están imponiendo, Mallerus, Vos. ¡Uy, caída! Uy. Norsgaard creo que se ha ido al suelo. Sí, fijaos, pero es que justo es el instante en el que pasaban el tramo que hemos mencionado, incluso un poquito antes de llegar a él. ¡Oh, sí, se ha caído Emma, tú! ¿Qué han hecho? ¿Qué hostia se ha dado Emma? Chicas, aquí... Ha avanzado, no, se ha levantado. Ha seguido. Hacia la izquierda, según se ve. Bianic está llegando. Sí. Norsgaard se ha quedado un poquito más atrás. Y mira, por atrás vienen otras que no las teníamos muy ubicadas. Muy bien, Od, muy bien. Ese grupito es perfecto, Hay que ir ahí con ellas. Come on, Emma, You're gonna get back together, we thought, Come on, girls. Muy bien, chicas. A mí me gustaba decir la expresión de que esta carrera es un folio en blanco. Para nosotros, para las ciclistas, para todo el mundo, porque al ser la primera vez que se disputa, es que no saben cómo van a rendir. Dame el otro. ¿Qué tal vas? Vas como un tiro, Od. Vas como un tiro. Aprovechate del trabajo de las otras, ¿vale? Movistar, por ejemplo, ahora tiene ya 3 corredoras. Jumbo tiene también ya 3 corredoras. Claro, las Jumbo están pasando ahora a tirar. He visto carreras de ciclocross con mucho menos barro que esto. Fíjate, Norsgaard es que también se ha tenido que dar en la cabeza porque tiene barro en el casco y todo. Bueno, bastante bien parada ha salido de la caída, de todas formas. Y Movistar tiene a 3, por cierto, no está Van Vleuten aquí, que además había tenido una caída en el primer sector, justo cuando arrancó Deignan. Y se vieron por ahí en redes sociales unas imágenes de ella intentando reincorporarse al pelotón entre la fila de coches, pero no se ha vuelto a saber absolutamente nada más, o por lo menos yo no he encontrado información sobre ella. Es que a nada que la otra tenga cualquier problema, nos echamos encima. Mira, que a aquella le va a pasar algo también y que estamos ahí para disputar la carrera, que esas cosas pasan. Vamos. Y están a punto de llegar a esa zona embarrada. Ojito con cómo puede pasar este grupo. La caída ahí justo de Ellen Van Dijk, también de Kristin Mallerus. Bueno, esto se convierte en un juego de supervivencia, Se ha convertido en un juego de supervivencia. Se ha caído Ode Bianic, se ha caído también. Ahí, o ha estado a punto de hacerlo Emma Norsgaard, pero la caída ha sido durísima. Se ha caído, voy con la bici.
¡Yes! ¡Yes! Tranquila que vuelves a entrar, tranquila. Vale. Ahí te llegan, que se han caído, están ahora de un enemigo. No puedo ver mis zapatillas. Manuel, zapatilla de Ot. Mira a ver si tienen la bici en la bolsa. Ha dicho que no puede meter, pero se va por el barro. O ha dicho Pégale al pedal con el pie, que tendrás barro. Pégale al pedal. Emma, there's 3 girls in front of you. Lizzie, Marianne, and then Elisa. Attendez pour repartir. It's all possible, Emma? So if you have the legs, give it a try. Venga. Este grupo donde marcha Emma Norsgaard, Bastianelli. Ahora, Emma, que lo tenemos. Venga, venga, venga. Y a rueda y coges un poquito de aire para el sprint, ¿eh? Venga, venga, Emma, que la tenemos, venga. Quiere hacer cuarta Marta Bastianelli, Norsgaard que va a hacer top 5, efectivamente con sexta, Ulriko von Raot séptima. Cebo, repite. Sexta, Elma. Ok, buen trabajo, Cebo. Venga, para. Congrats, Emma, super job. Aquí se gana la Roubaix de otros años. It was just a race where you fight the whole time and you use your strength, and it was really unique and I just loved it. Sobre todo nos llevamos una muy buena impresión para poder venir a ganarla. Hemos dado el primer pasito. Yo me voy muy contento. Se merecían más las chicas. Han estado muy bien donde tenían que estar, han trabajado en el momento preciso y sobre todo las caídas. Ha sido lo peor, porque Ot estaba muy bien, ha habido una caída muy gorda y la ha pillado. Y luego Emma, para poder luchar quizás por un top 3, top 4, también se ha visto involucrada en otra caída y ha sido lo peor. Pero yo os digo que les pongo un 9 a las chicas. Sabemos que para el Roubaix tenemos que tener también una parte de suerte para estar delante y hoy no lo he tenido y bueno, espero que el año que viene tendremos la suerte de nuestro lado y para conseguir la victoria o un podio al menos. It was so brutal. I mean, there were so many crashes and all the time on the paves it was super crazy. I even crashed 2 times myself and it was just so hard and probably the hardest race I've done so far. And yeah, I'm happy with my top 10 and hope next year it's gonna be better. Sí, volvemos. Y a ganar. A ganar.